Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro martes de SNA, el mejor día de la semana. Ya lo sabéis. Es el día que nos dejamos una horita y cuarto. A veces nos pasamos, ¿verdad? Y vamos a 1 hora y media hablando de sistema nervioso autónomo, hablando de nervio vago, hablando de sistema nervioso simpático, hablando de sistema nervioso autónomo en sí mismo, en toda su plenitud, su influencia sobre la parte emocional, la parte cognitiva, su influencia sobre el sueño, sobre el dolor, sobre las funciones gastrointestinales, la función pélvica, ¿verdad? Incluso sobre su capacidad de influir sobre nuestro mindset, nuestra mentalidad, nuestra resiliencia. Es el día que nos dejamos ahí un hueco para estar hablando de cómo la modulación del SNA influye mucho en la regulación de la salud, pero no solamente en la regulación de la salud, también en nuestra percepción del bienestar y en la regulación de los procesos disfuncionales y los procesos de enfermedad de nuestros pacientes, ¿verdad? Y es así que vamos semana a semana educando un poco más a profesionales de la salud. Bueno, educamos a profesionales y a pacientes. A veces casi me convenzo que hay más pacientes en nuestros directos que profesionales, pero vamos como hormiguitas, semana a semana, directo a directo, paso a paso, subiendo el nivel de conciencia y orientando a toda la comunidad científica respecto a la necesidad de debatir el tema y a la necesidad de incorporar cada vez más la valoración del sistema autónomo en nuestros pacientes clínicos, nuestros pacientes complejos, nuestros pacientes que sufren principalmente con dolor crónico, en el contexto que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poco de eso, dirigido un poco más a lo que será nuestro workshop, nuestro taller en el fin de semana. Ya vamos a utilizar el directo de hoy como un momento de apertura de la mirada para entender un poco mejor todo eso que somos capaces de producir de cambios en el cuerpo y en la vida del paciente. Y ya ahí en el fin de semana tenemos la oportunidad de profundizar todo lo que vamos a empezar a hablar hoy desde una perspectiva más neurocientífica, desde una perspectiva más aterrizada a la práctica clínica actual. ¿Vale? Muy bien. No se escucha, dijo Trabajos Nutra. ¿No se escucha? ¿Nadie me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Me estáis mirando solamente y nadie me ha dicho nada? ¿Que no se escucha? No me lo puedo creer. Me están haciendo trampas, Ruby. Que no me han dicho que no se escucha. ¿O se escucha algo? ¿Se oye algo? No veo a nadie responder. Yo creo que no. Silvana sí. Carmen también. Claudia, hola Claudia. ¿Qué tal? Claudia también. Así que, bueno, creo que se escucha perfectamente. Mira, estamos haciendo... Hoy hemos tenido... Hola Clara. Ayer y hoy, sabes que estos 2 días, Ruby y yo estuvimos en función de los mellizos, del embarazo, ¿no? Y entonces la obstetra hoy dijo... no sé si llegamos al 4 de enero, fecha prevista 4 de enero. Claro, está con una tripa enorme. Hay 2, pero creo que hay espacio para 4. Y entonces hemos empezado las apuestas de la fecha. De ¿qué fecha vendrá? Pues todavía es muy temprano, ¿no? Estamos en la semana 33. Esperamos poder llegar a la semana 35, 36, que ya sería para principios de diciembre. Así que ya estamos ahí haciendo apuestas para la fecha de nacimiento. Ya podéis
ahí dar vuestras opiniones, ¿no? Yo creo que viene el día X. Yo creo que viene para el principio de diciembre. Tengo en la cabeza ahí entre el 3 y el 7 de diciembre. Vamos a ver. Si se quedan un poco más, mejor, que va maturando mejor los pulmones. Pero vamos a ver para cuándo vendrán Laís y Lui, ¿no? Le va a costar un poco a algunas personas decir Laís, pero hay que meter la tilde ahí en la I. Laís y Lui. Muy bien, pues vamos a hablar del sistema nervioso autónomo, vamos a hablar de dolor. Bueno. Y luego vamos a ver si aguantamos 2 semanas más, a ver cuánto tiempo nos queda. Bien, cuando hablamos de dolor, cuando hablamos de dolor crónico, sobre todo, tenemos diferentes características que orientan o que deberían orientar a lo mejor nuestro abordaje clínico, nuestro abordaje terapéutico, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que orientar nuestra mirada es respecto al tema tiempo. Entonces, ¿por qué la orientación del tema tiempo es importante? Porque es uno de los elementos que al estar presente por mucho tiempo, el dolor puede convertirse en un factor de riesgo para la cronificación, mientras que si tenemos un episodio agudo de corta duración, esto ya no es un evento, ya no es un factor de riesgo para la cronificación. Entonces, lo primero que tenemos que considerar cuando hablamos de dolor son 2 categorías diferentes. El SNA va a estar en las 2, ¿ok? Nosotros vamos a detenernos más en la parte crónica, pero el SNA va a estar en las 2. En la parte aguda, les comento un poco, va a estar porque en un dolor agudo, lo que esperaríamos para un 90, tal vez 95% de los pacientes, lo que esperaríamos en una situación de dolor aguda es que la actividad simpática subiera. Entonces, esperaríamos un aumento de la actividad simpática en un proceso de dolor agudo. Por esto incluso yo no recomiendo como praxis que se mida el SNA cuando el proceso es agudo, ¿vale? Porque la respuesta fisiológica natural sería un aumento de la actividad simpática y ese aumento de la actividad simpática va a producir una mejor modulación endógena. El paciente va a tener una respuesta inflamatoria primero y luego antiinflamatoria más eficiente y una modulación del dolor más eficiente. Es importante ahí en el agudo aumentar la liberación de adrenalina, de noradrenalina, porque son elementos, es una química endógena, es una farmacia endógena que es más pro-analgesia, ¿vale? Entonces, en el agudo es normal que esto pase. ¿Cuándo me interesaría medir en el agudo? Tal vez, si por alguna razón sospechas, por ejemplo, que en el dolor agudo el sistema de tu paciente no está modulando bien, si crees que, por ejemplo, en un trauma agudo, para la intensidad del trauma, para la intensidad del daño, crees que la percepción del dolor es muy exagerada, ahí tal vez se podría medir para saber si de verdad el sistema simpático está subiendo o si a lo mejor en este paciente tenemos ahí una inversión de la respuesta autonómica, de manera que subiera la actividad parasimpática, ¿vale? Esto nos interesaría porque en una situación aguda modula mejor el dolor el paciente que va a tener un aumento de la tensión arterial. Y para eso yo necesito que el simpático suba. Y si yo tengo un aumento del vago, de la actividad parasimpática, en un momento agudo, lo que suele pasar es que baja la tensión arterial y la bajada de la tensión arterial es un factor que me ayuda menos a poder modular este dolor. Entonces, en una situación aguda, sabiendo obviamente medir la actividad autonómica, es imprescindible saber medir la actividad autonómica. En una situación aguda me interesaría medir solamente en ese contexto, cuando yo sospecho de que pueda haber un problema en la modulación aguda del dolor, y ahí le mido y observo qué es lo que está pasando, ¿okay? Y entonces ya puedo sacar conclusiones de qué es lo que puede estar influyendo en ese paciente. Pero
no es donde vamos a detener nuestro análisis. El tiempo es el cronos, ¿no? Entonces, de ahí viene el crónico, del cronos. Entonces, cuando un paciente lleva mucho tiempo con ese dolor, cuando el paciente lleva mucho tiempo con esta percepción de molestia, ahí podemos decir mucho tiempo, podríamos decir más de 3 meses, algunos autores más de 6 meses, ahí es cuando empezamos a ocuparnos de esta clasificación que actualmente algunos autores prefieren utilizar el término persistente, es más de lo mismo, persistente, crónico. Crónico no quiere decir que es de por vida, quiere decir que ha permanecido en el tiempo, ¿no? El que aprende no depende, por esto siempre es mejor orientar a las personas que intentar aislarlas de una realidad, que intentar meterlas en una realidad alternativa. Cambiar nombres no cambia la situación clínica en sí mismo. Mejor entender que huir, ¿no? de las informaciones. Entonces vamos a hablar de este grupo de pacientes que son los pacientes crónicos y cómo ahí va a influir la actividad del sistema autónomo y qué es lo que tienes que saber ya como preparación para este workshop del fin de semana, qué es lo que tienes que saber para poder entender si este paciente puede beneficiarse de este abordaje con una mirada ampliada, que es el abordaje desde la perspectiva autonómica, o si no, si este paciente no tiene nada que ver con un abordaje autonómico, si este paciente no tiene nada que ver con el vago, no tiene nada que ver con el simpático, y donde yo tengo que detener mi mirada está en otro punto y no en el sistema nervioso autónomo. ¿Vale? ¿Estamos preparados, sí o no? Yo hablo demasiado, ya lo sabéis. Yo creo que ahora mismo hoy llegó a mi casa, llegó Isabel, que es mi hermana. Así que ahora mismo, en mi casa somos Ruby, somos Alice y Isabel y más yo, ¿no? Entonces yo creo que los directos son un momento donde yo hablo demasiado, porque a lo mejor a lo largo del día no tengo tantos ratos así para poder hablar. Tal vez sea eso. Alicia habla por los codos. Es increíble, como una niña de 5 años tiene capacidad de enganchar una palabra en la otra y en la otra y en la otra y encadena palabras y no pierde el razonamiento. Y madre mía, ¿cómo puede ser? Y a veces tartamudea solo para no perder el hilo. Y y ahí sigue, arranca otra vez. Entonces creo que los directos son mi ruta de escapada. Muy bien, vamos bien entonces. Estamos preparados. Entonces vamos a arrancar. Ok. ¿Qué es lo que nos importa cuando estamos hablando de estos pacientes crónicos, de estos pacientes complejos, estos pacientes que tienen múltiples síntomas o múltiples disfunciones o comorbilidades? ¿Qué es lo que nos importa desde una perspectiva autonómica? La suma de los factores. ¿Ok? Ya vais a entender qué es la suma de los factores. Hay pacientes crónicos, por ejemplo, que tienen una osteoartritis de rodilla, osteoartritis de cadera o algo así, tienen una condición degenerativa en una articulación. Y este dolor se cronificó, pero no generó o no genera un impacto funcional importante en la vida de esta persona. Y tiene por característica que el dolor es localizado, el dolor es ahí. Y en ningún otro lugar. El dolor es ahí, en la rodilla, en la cadera, en el codo, en el hombro, donde sea. Pero sobre todo se caracteriza por ser en un lugar. Es monoarticular, es decir, un segmento articular me duele y en general tiene un comportamiento predecible. ¿Okay? Entonces, ahora ya estamos empezando a dibujar el paciente que no suele ser un paciente con características autonómicas. ¿Okay? Es importante entender el cual sí y cuál no, para poder aprender en qué pacientes voy a detener más mi mirada. Entonces, estamos empezando a dibujar el paciente que en general mejora sin que tengas que abordar el sistema nervioso autónomo. Este paciente con un compromiso monoarticular o uniarticular, ¿okay? En una única articulación, a lo mejor me duelen las 2 caderas, pero es eso y nada más. Y hay una prueba de imagen, por ejemplo, coherente
con el dolor que te presente este paciente. Entonces yo, por ejemplo, ya tuve pacientes que tenían artrosis de cadera, la artrosis era bilateral, pero tenían dolor en una de las dos caderas y eventualmente tenían dolor en la otra. Todos los días algo de dolor tenía, pero bueno, esto no suponía una limitación de su movilidad, de su actividad, de su rutina, ni nada de eso. Entonces, y le dolía más cuando se ponía más tiempo de pie, cuando salía más tiempo a caminar. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el dolor es articular, claramente articular, que la intensidad del dolor me cuadra con la imagen que tengo, es coherente con lo que se ve de degeneración, no es siempre así, pero en algunos tipos de procesos sí será, y empeora con el movimiento, empeora con posiciones, con posturas, con lo que sea. Ok. Este dolor no le afecta el estado de ánimo, el dolor no le ha modificado el sueño, no le ha modificado el sistema intestinal, no le ha modificado la capacidad cognitiva, no le ha modificado nada de eso. Está bien, este paciente es el paciente perfecto para la rehabilitación, para el gimnasio, para el fisio, para el control motor, y para que hagas las intervenciones locales ahí, con lo que sea, con agujas, con invasiva, con lo que sea, y vamos a ver cómo responde. Es de una característica muy dirigida, muy sencilla y muy dirigida. Es decir, con estas características que vemos aquí, el mejor abordaje suele ser un abordaje mecánico, tal cual vamos a organizar la programación motora, vamos a organizar los músculos, vamos a organizar los puntos gatillos, vamos a organizar la fascia, lo que sea, bla, bla, bla. Y eso ahí suele generar buenos resultados. ¿Okay? Es el típico paciente que le vas a enseñar cómo moverse mejor, cómo ser más eficiente en la estrategia motora, y a partir de ahí aprender a lidiar con su situación clínica, y ahí va. ¿Okay? Esta es una condición donde no suele haber una necesidad de un abordaje ampliado, una mirada de águila. Por cierto, mira lo que he ganado hoy. Mira lo que me ha regalado hoy. Mira lo que me llegó. Que está preciosa, ¿verdad? Está preciosa, Tere. Voy a poner aquí, al lado del águila, al lado de la cebra. Está preciosa mi águila. Entonces, este paciente no suele ser el paciente que necesita de un abordaje autonómico, ¿vale? Otros pacientes, el esguince de tobillo, por ejemplo. Tuve un esguince de tobillo, me cronificó un dolor en el tobillo. Ok, creo que fue Carlos que nos envió un mensaje esta semana tal vez. He visto algún mensaje de un alumno nuestro, envió un mensaje: Luis, tuve un esguince de tobillo, no sé qué, no sé cuánto. Llevo un mes haciendo algún tipo de abordaje, pero me queda un dolor residual, empeora cuando me muevo, cuando voy a jugar otra vez. Eso no suele ser un dolor que tiene algo que ver con el sistema nervioso autónomo. Es aislado, es monoarticular, es movimiento dependiente. Yo ahí no perdería tiempo buscando una correlación con el sistema autónomo. No estoy diciendo que el sistema autónomo no esté alterado. Tal vez hasta puedas encontrar un sistema autónomo modificado en este paciente, pero seguramente no tiene que ver con el tobillo y probablemente no está influyendo en esa modulación. ¿Okay? Cuando yo digo posiblemente, probablemente, estamos hablando de probabilidades, ¿no? Es posible que sí, posible es, pero probable no. Si es mecánico, es mecánico. Tiene un estímulo mecánico, responde a factores mecánicos. Entonces, es muy lineal el abordaje en este contexto. ¿Okay? Esto vale para otras articulaciones. Igual vale para las lumbares, igual vale para cervicales, igual vale para hombros. El principio es el mismo, el criterio es el mismo. Cuando yo me muevo más, me duele más. Si no me muevo en esta dirección, no me duele. Si no estoy tanto X tiempo tumbado, no me duele. El principio es el mismo, ¿ok? Monoarticular, sin implicaciones fisiológicas y no depende de variables homeostáticas, de variables funcionales. Por ejemplo, si como más grasa por la noche, mi dolor está peor por la mañana. Esto es una variable homeostática. Estos dolores más mecánicos no suelen estar asociados con eso, ni con el sueño, ni con la comida, ni con nada de eso. Ahí no suele haber implicación del SMA, aunque el SMA pueda estar también modificado, pero estará modificado por una otra cosa. Será algo que también está ahí, pero que probablemente no tiene nada que ver con eso. ¿Okay? Entonces, este es el paciente que en general no.
no está ahí la solución para eso. Entonces, si el paciente te llega y te dice, tengo una hernia de disco, me duele la pierna, me falla la pierna, tengo pérdida de fuerza motora, a veces me caigo, no suele tener nada que ver con la actividad autonómica, suele tener que ver con el disco, con la raíz nerviosa y todo eso. Okay. Entonces, ese es el que no, ¿vale? Yo suelo decir que para poder identificar las cebritas, para poder identificar las cebras, lo más importante es que aprendas a identificar los caballos. ¿Qué tiene que ver caballos y cebras con esto que estamos hablando? Bueno, tiene todo que ver. Es lo siguiente. Theodore Woodward, médico estadounidense, solía decir, cuando escuches cascos y estés en la ciudad, no pienses en cebras, piensa en caballos. ¿Y eso por qué? Para que no creas, para que no imagines en tu cabeza que un dolor de cabeza sea un tumor cerebral. No tiene por qué ser un tumor cerebral, ¿vale? Entonces, un dolor de cabeza puede ser simplemente un dolor de cabeza. Una boca seca puede ser simplemente una boca seca, no tiene por qué ser diabético un paciente que tiene la boca seca. Tener sed más veces en el día puede significar simplemente que estés deshidratado, no tiene por qué estar con el azúcar alto. Entonces, piensa primero, en lo que es más obvio, y ahí, a partir de ahí, se empieza a establecer razonamiento clínico. Pero, con la complejidad de los pacientes de la modernidad, lo que pasa es que muchas personas no responden a los tratamientos convencionales, a los tratamientos de caballos, y estas personas que sufren con trastornos, con disfunciones, algunas disfunciones autonómicas, suelen identificarse con una mascota. Esta mascota es la cebra, ¿verdad? Por esto hablamos de la mirada del águila, ahora mi águila nueva aquí que está preciosa, la mirada del águila, y la mirada del águila es una mirada ampliada sobre este paciente crónico, sobre este paciente complejo, ¿vale? Entonces, entendiendo cuáles pacientes no son los pacientes elegibles para el abordaje SNA, yo empiezo a entender cuáles posiblemente serían elegibles para el abordaje SNA. De eso vamos a estar hablando en este workshop, en este final de semana, este taller en este fin de semana, este domingo, que arranca a las 10 horas de la mañana, hora de Madrid, ¿vale? Que es para profesionales de la salud. O sea, un taller de 4 horas donde vamos a estar hablando de algunas cosas que ahora vamos a empezar a hablar de ellos. Bueno, dolor, ya hemos empezado a hablar, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a pensar lo siguiente. Este paciente crónico, este paciente con dolor crónico, que es un paciente que probablemente sea un paciente más elegible al abordaje autonómico, es un paciente que no tiene dolor en un solo lugar. No suele ser un dolor monoarticular, no suele ser un dolor uniarticular, suele ser un dolor difuso. Entonces, es el típico paciente que te dice, me duele la rodilla, pero también me duele la cadera, y también me duelen los hombros, y también algo de la columna. A lo mejor el dolor cervical es el peor que tengo. Entonces, es un paciente que tiene múltiples síntomas en diferentes lugares. Y a lo mejor no tiene un patrón. ¿Okay? A lo mejor no tiene un patrón. ¿Cuántas veces encuentras pacientes así en tu consulta? Tú le pides, ¿dónde te duele? Te dice, me duele en las lumbares. Ok. ¿Y cuándo te duelen las lumbares? Y ahí no sabe decirte cuándo le duelen las lumbares. Pues la verdad es que no observa un patrón. Me duele todo el día. No, pues todo el día no puede ser. El dolor cuando te despiertas es el mismo dolor que tienes al mediodía, y es el mismo dolor cuando lo percibes a las 5 de la tarde o cuando te vas a dormir por la noche. Pues la verdad es que no me he dado cuenta. Estos dolores difusos no suelen tener un patrón definido. Es difícil para que este paciente pueda identificar qué es lo que empeora, qué es lo que mejora ese dolor. Y si lo identifica y no es mecánico, te va a decir, si duermo peor, me duele más. Si altero mi alimentación, me duele más. Si me estreso más, me duele más. Estos dolores suelen ser dolores que tienen una asociación más positiva con el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Estos dolores que son difusos, que no tienen un patrón bien definido, o a lo mejor, si tienen un patrón definido, estos patrones tienen que ver con condiciones
homeostáticas, con condiciones metabólicas, con funciones de regulación, como el sueño, la alimentación y el estrés, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, cuando pasa eso, me pasa eso. ¿Okay? Es una relación directa. Cuanto más cuanto más me estreso, más me duele. Cuanto menos duermo, más me duele. Una relación invertida. ¿Okay? Entonces es este paciente que suele tener alteraciones de hábitos intestinales, suele tener alteraciones de hábitos de sueño, suele tener alteraciones de hábitos comportamentales, conductuales. Y ahora vamos a empezar a hablar de algunas características, que son características importantes, que las vamos a trabajar mejor en el fin de semana con herramientas, con herramientas clínicas, ¿okay? Algunas veces cuestionarios, algunas veces con pruebas clínicas, todas avaladas por la neurociencia más moderna, que vamos a trabajar en este taller. ¿Cuáles son las características que es importante que estemos pendientes en los pacientes que sufren con problemas crónicos, para que sepamos si este paciente es un paciente de riesgo a la cronificación o no? ¿Vale? Entonces, ¿estáis listos para apuntar? Podemos empezar a hablar de las características de este paciente. Luego quiero hablar un poco del CPM, que es el Conditional Pain Modulation, que eso es imprescindible que lo sepáis, que está ahí, que en el fin de semana les voy a enseñar cómo se hace las pruebas de CPM y qué esperamos en las pruebas de CPM para estos pacientes cuando estamos hablando de la actividad autonómica. Nuestros alumnos ya tienen una base importante de cómo medir la actividad autonómica y todo esto, pero es importante que no sea nuestro alumno también esté enterado de qué esperar de la respuesta autonómica en este contexto. ¿Estáis preparados, sí o no? Contarme algo. Voy a beber algo. Que todas las botellas de agua que tengo del día, Ruby me las roba y se la toma todo. Porque la médico le dijo que, la médico de la ECO, le dijo que cuanto mejor la hidratación, menos contracciones uterinas. Como vamos teniendo contracciones toda la noche, beber más agua es mejor para que tenga menos contracciones, pero igual si bebe más agua se llena más la vejiga, que ya no tiene capacidad para nada, y entonces se levanta más para ir al baño. Entonces ahí es un juego donde no hay gana-gana, algo vas a perder. No vas a más veces al baño para despertarte y tener menos contracciones, o vas a tener más contracciones y vas menos al baño. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, vamos allá. Estos pacientes, si son pacientes con riesgo de cronificación, características, ¿vale? Primera de ellas, la intensidad del dolor inicial. Esto es un punto clave, ¿okay? La intensidad del dolor inicial. Entonces, imaginamos lo siguiente, por ejemplo, con accidentes de coche. Me llegó un libro hoy, Tere, mira, me llegó un libro, está re nuevo, como dirían mis amigos argentinos, está re nuevo, lo encargué la semana pasada, fijaros, que es de cabeza y cuello. No lo he leído todavía, pero está aquí, ha escrito aquí uno de los fisioterapeutas que tuve la oportunidad de conocer, James Elliott, de Boston, de Massachusetts. Es uno de los mejores clínicos que he conocido en mi vida. Y me llegó este libro esta semana para empezar a estudiar esto. Y él me enseñó esto ya ahí en 2009, 2010, 2007, 2008, algo así. Cuando fue a impartir una formación en Brasil, él hablaba de latigazo cervical. ¿Okay? Y él me decía, ahí en 2009 más o menos, que uno de los factores de riesgo, por ejemplo, para estas personas que tenían latigazo cervical a la raíz de un accidente de coche, él estudió mucho eso. Él me decía que uno de los parámetros para la cronificación del dolor, aunque no hubiera más lesión en los tejidos, era la intensidad del dolor inicial. Entonces, en el primer momento, cuando le pegaba un golpe al cuello, y esto vale para otras condiciones igual, ¿okay? Esta intensidad del primer evento es uno de los factores de riesgo para la cronificación. Cuando el dolor es muy intenso, esto ya es un parámetro que podemos considerar como un posible factor de riesgo para la cronificación. Entonces, punto número 1, la intensidad
del problema inicial, del primer episodio. Cuando la intensidad es muy alta del dolor, puede aumentar el riesgo de cronificación. Punto número 1. Punto número 2. Un puntaje alto respecto al catastrofismo. Estamos hablando aquí de predictores psicológicos. ¿Okay? Esto vamos a hablar en el workshop y les voy a enseñar la herramienta que yo utilizo para cuando trabajo con mis pacientes con el contexto dolor. La variable catastrofismo, hablando de predictores psicológicos, es uno de los elementos principales cuando estamos pensando que puede ser que este paciente sea un paciente de riesgo para la cronificación o no. Uno de los predictores psicológicos principales es el catastrofismo. Así que si es un predictor, necesitamos tener herramientas clínicas en consulta que podamos utilizar con estos pacientes que sean avaladas, que me digan cómo está su nivel de catastrofismo, porque es un disruptor, es un elemento que puede llevar a la cronificación. Punto número 2 es el catastrofismo. ¿Okay? Ahí necesitamos las herramientas. Punto número 3. Estrés psicológico. Estrés psicológico podemos contar como ansiedad, podemos contar como depresión, podemos contar como estrés, tal cual, en sí mismo. Niveles de estrés percibidos. ¿Okay? Entonces estamos hablando ahí de niveles de catastrofismo y es necesario tener una herramienta validada para eso. Y luego niveles de ansiedad, niveles de depresión o niveles de estrés percibido. Y también hay herramientas clínicas validadas para eso que es importante utilizar en consulta, porque los pacientes que salen con un elevado puntaje en estos cuestionarios son pacientes que tienen la tendencia natural de avanzar más en la dirección de la cronificación. Y estos son predictores de riesgo más elevado. Fijaros, predictores de riesgo más elevado. Hemos comentado la intensidad del dolor inicial, pero luego los principales predictores son predictores centrales, son predictores psicológicos, son predictores top-down, de arriba hacia abajo. El catastrofismo o la ansiedad, el estrés o la depresión, ¿vale? Estos son predictores fuertes en ese contexto. Y ya sabemos que uno de los principales elementos que afecta a la modulación del sistema autónomo es la vía top-down. La vía top-down, estamos hablando de la influencia de lo que pasa aquí arriba en el sistema nervioso central en el cuerpo. Y ahí muchos se equivocan. En general, quien se equivoca son los que intentan copiarnos en lo que estamos haciendo. Fijaros, ya estamos hablando aquí en esto en directo, ¿no? Así que ya les estamos facilitando la vida a quien nos copia también para hacer sus cosas. No es un problema. De hecho, es un mérito que la gente ponga tu citación, ¿no? Entonces, esto se ha sacado del artículo X, de la persona X, del autor X, pero cuando las personas te copian y no nombran al referente, esto se llama copia, no se llama plagio. Entonces ya les estamos facilitando también la vida de los plagiadores. Entonces, es un error común creer que trabajar sobre el cráneo, trabajar sobre estructuras trigeminales, con terapia manual o con cualquier otra cosa, es normal creer que cuando estamos abordando eso, estamos trabajando la vía top-down. Eso es mentira, no has entendido nada si crees que al trabajar esto estamos trabajando desde la vía top-down. La vía top-down es del centro a la periferia. La vía top-down es del centro a la periferia. Si estamos tocando en la cara, esto es de la periferia al centro. Esto es otra cosa. No te equivoques, ¿vale? Es así, Tere, pero hay un montón, cada vez hay más. Entonces, pero vamos, está bien. Esto suele pasar en el mundo moderno, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de estos predictores, estamos hablando de la vía top-down. Y estas dos herramientas que vamos a ver, Juan, en el fin de semana en nuestro workshop,
Estas dos herramientas son herramientas que utilizamos para verificar cómo está la actividad de la vía top-down, cómo está el sistema cognitivo de este paciente, porque si tenemos un sistema que está ansioso, que está depresivo, que percibe un estrés elevado, es un sistema que va a responder peor a la modulación del dolor, ¿vale? Y ahí es necesario tener herramientas validadas de hecho para poder comprender todo eso, ¿vale? Más que eso, Eva, fíjate, Eva, estoy pensando en hacer una formación en Barcelona. ¿Te apetece, Eva? No sé, me pasó por la cabeza. Claro, ahora vienen los mellizos, entonces no sabemos para cuándo, pero me apetecería, ya he hecho de menos a Barcelona. Volvemos para acá. Predictores físicos, ¿ok? Hemos dicho predictores psicológicos, predictores físicos con menos fiabilidad de las medidas, con menos fiabilidad de la evidencia disponible. A lo mejor, Eva, me puedes ayudar ahí con esta idea de Barcelona. Vamos a ver, ¿no? Luego tenemos que convencer a Ruby, ya lo sabes. Predictores físicos, ¿no? Primero de ellos, que puede ser, ¿ok? Aquí las variables son más inconstantes, los artículos oscilan un poco más. Pero la última parte que vamos a hablar hoy no oscila nada, no es incertidumbre, es más certeza que cualquier otra cosa, ¿vale? Primera de ellas, variables físicas, ¿ok? Baja fuerza isométrica en flexores de cuello, ¿ok? Disminución o baja fuerza o baja capacidad de generar fuerza isométrica en los flexores del cuello, ¿vale? Entonces ahí tienes que hacer la prueba para los flexores del cuello. De hecho es algo que hemos visto en el Luis Gonzaga en clínica y ahí puede ser uno de los parámetros que puede indicar más predisposición a la cronificación, ¿ok? Baja capacidad de reclutar los músculos flexores profundos del cuello. Más que esto, cuando hablamos de umbrales de dolor, de esto vamos a hablar pronto cuando hablemos del CPM, bajos umbrales de dolor, tolerancia baja a estresores térmicos, pero fijaros lo siguiente, tolerancia baja a los estresores térmicos no solamente en la localización del dolor, tolerancia baja a estresores térmicos también en zonas lejanas al dolor. Por ejemplo, me duele el hombro, voy a probar el tibial anterior y al probar el tibial anterior veo una capacidad disminuida de respuesta en el tibial anterior, ¿okay? Ahí en la pierna, es decir, no debería tener nada que ver, pero esto ya empieza a darme elementos para pensar, si le duele en la pierna, que no tiene nada que ver con el asunto, que no tiene nada que ver con el tema hombro, y veo que el hombro no se resuelve, a lo mejor este problema no es periférico, a lo mejor este problema a lo mejor es más central que periférico. Vamos a ver. Entonces ahí ya apuntas otra cosa. Como estímulo térmico y también como estímulo mecánico. ¿Okay? Como estímulo térmico y también como estímulo mecánico. ¿Y cómo medimos el estímulo mecánico? Con un algómetro de presión. Esto lo vamos a ver en el fin de semana, con el algómetro de presión, ahí en el workshop. Si eres profesional, escribe aquí abajo workshop, que tenemos ahí un encuentro de 4 horas para hablar de la valoración del dolor crónico en pacientes que sufren con trastornos autonómicos. ¿Okay? Entonces, una baja tolerancia a estresores térmicos y baja tolerancia a estresores mecánicos. Ok. Más que eso, disminución de la capacidad de modulación condicionada del dolor. De esto vamos a hablar pronto. Y aumento de la sumación temporal. De esto también vamos a hablar pronto, así como un lenguaje introductorio. Lo vamos a desarrollar más en el fin de semana, a ver cómo esto se relaciona al vago, cómo esto se relaciona al simpático. Ok. Pero niveles aumentados de sumación temporal. ¿Okay? Y ahí ya has pillado ahí algunas variables que vamos a hablar en este domingo. ¿Vale? Nos vemos este domingo, dijo Kilo Jack. Habrá casos prácticos. Vamos a estar hablando de las herramientas y todo esto. No creo que todos vayan a tener las herramientas, pero les voy a enseñar paso a paso de cómo probar esto y qué esperar ver en la respuesta autonómica. Eso sí,
¿vale? A lo mejor Nacho nos puede grabar algo, pero no sé si le dará tiempo para hacerlo. Pero le podemos pedir. ¿Vale? Por ahí tendremos tiempo para debatir el tema. Más que eso, relaciones no confirmadas, ¿ok? No asociadas, con un nivel de certeza muy bajo, es decir, merece la pena considerarlo, pero que algunos artículos han investigado. Si algunos artículos han investigado y no han encontrado relación, también es importante decir lo que se ha encontrado relación y también decir dónde no se ha encontrado relación, porque es importante saber dónde se encontró para poder buscar y saber dónde no se encontró para no intentar encontrar pelos en huevos, porque no lo vas a encontrar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene este nivel de evidencia muy bajo? Primero de ellos, para la sorpresa general de muchas personas, el rango de movimiento limitado no tiene nada que ver con la cronificación del dolor, ¿vale? Y baja fuerza de extensores del cuello. Hemos dicho que sí es un predictor, baja fuerza de flexores del cuello, pero la baja fuerza de extensores del cuello, por lo que tenemos investigado, no parece tener nada que ver con el tema cronificación, ¿vale? Entonces ahí tenemos algunos parámetros interesantes que son predictores de disability, de discapacidad, en pacientes que vengan a sufrir con problemas crónicos. Ahí podemos sumar otras cosas que son más obvias. Por ejemplo, mala calidad del sueño. Es un predictor de cronificación. Mala calidad de la regulación del sistema intestinal. Es otro predictor para la cronificación. Inflamación de bajo grado. Otro predictor para la modificación de la cronificación del dolor, ¿vale? Y entonces todo eso son elementos que hay que considerar. De hecho, ya hay nutricionistas proponiendo dietas para la modulación del dolor crónico. Y ahí no caigas en estas cosas. Esta es la dieta perfecta, esta es la dieta. No hay la dieta perfecta. Hay, dependiendo del paciente, hay las mejores herramientas, las mejores estrategias, los mejores elementos y alimentos en este contexto para cada paciente, pero no hay una dieta que valga para todos, ¿ok? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Esto no es un contenido que abordamos directamente en el curso. En el curso tenemos mucho tiempo hablando del sistema nervioso autónomo y hablamos algo de dolor y sus relaciones ahí. En este fin de semana lo que vamos a hacer es a la inversa. Vamos a hablar mucho de dolor y vamos a relacionar esto con el sistema autónomo. Vamos en la línea inversa, ¿vale? Esto no es material de la formación que tenemos establecido. Es un material nuevo, es otra cosa que estamos produciendo. La clase se quedará disponible para quien esté en el workshop por un mes, que más o menos es. Si me equivoco, alguien me va a corregir aquí. Vale. Ahora hablando de otra cosa que es fundamental en estos pacientes, que es la CPM. ¿Okay? La CPM. Ahí, en el fin de semana vamos a poner una mirada más atenta en lo que es la CPM. ¿Qué es la CPM, Luis? El Conditional Pain Modulation. ¿Okay? ¿Qué es este Conditional Pain Modulation? Es la modulación condicionada del dolor. Hay un dicho, una frase que dice lo siguiente. El dolor inhibe al dolor. ¿Ok? El dolor inhibe el dolor. Conditional Pain Modulation. El dolor inhibe el dolor. Y este es un mecanismo que varias terapias utilizan, que utilizamos como recurso en la práctica clínica para poder generar cambios, para poder generar modulación endógena en muchos pacientes, si os dais cuenta. El dolor modula el dolor. Hay técnicas que utilizamos, como por ejemplo técnicas de puntos gatillos. Cuando aprietas, hay un punto gatillo en un paciente, sea en el cuello, sea en el hombro, sea en la pierna, en la cadera. Y cuando aprietas este punto gatillo, le duele en el momento, luego después, cuando sueltas, vuelves a probar la función, mejoró la función y te dices, bueno, la verdad es que mejoró mi dolor. Eso es un elemento. Se puede utilizar agujas, punción seca. Entonces, cuando vemos ahí, a veces yo veo algunos fisios que se ponen en plan
vamos a ser instagramiables, ¿no? Vamos a hablar palabras bonitas, en un orden bonita para encantar, y ahí a las personas les va a parecer que esto es increíble. Entonces yo he visto otro día un fisio diciendo, a mí me parece que no tiene ningún sentido utilizar técnicas que produzcan dolor en el paciente. Seguramente no se ha enterado de que una de las mejores formas de inhibir el dolor es generar otro dolor. Es una de las mejores formas que hay, ¿no? O generar otro tipo de estímulo. Y cuando vemos esto, esto me está doliendo mucho, pum, y ahí te chocas en otro lugar, y ahora el otro lugar empieza a doler mucho y aquí te olvidas de todo esto que pasó, ¿no? Y en terapia a veces utilizas una manipulación que duele, una técnica muscular que duele y todo eso, y cuando terminas ya está, desapareció el dolor. Has utilizado un mecanismo de modulación, hay que utilizar los recursos, ¿no? Entonces el dolor inhibe el dolor, y ahí tenemos esto que es la CPM, que es un test, una prueba que hacemos para poder entender si el cuerpo es capaz de inhibir el dolor. Fijaros. Cuando estamos hablando de sistema autónomo, águilas, sabemos que nos importan mucho las aferencias. Nos importan mucho las aferencias. La calidad de la información que llega al centro, ¿verdad? Estas aferencias vagales, por ejemplo. Nos importan mucho las aferencias. ¿Por qué? Porque sabemos que si tenemos mejores aferencias llegando al centro, tenemos mejores informaciones llegando al centro, va a generar menos ruido y va a generar una mejor activación de circuitos neuronales para una mejor modulación de todos los procesos endógenos que tenemos. Y sabemos que cuanto más inflamación, peor la información que sube, por ejemplo, y peor la modulación descendente. Ok, y está perfecto. ¿Y en qué pacientes? Esto nos llama mucho más la atención. En pacientes que vienen con malos hábitos alimenticios, en pacientes que vienen con malos hábitos respecto a su rutina de ejercicio, por ejemplo, sedentarismo, en pacientes que comen cosas que no son tan sanas, a lo mejor comen en horas inapropiadas. Entonces, a pacientes que han pasado por cirugías, a lo mejor con una modulación inmunitaria dudosa. Entonces, pacientes que tienen modificaciones, inflamaciones pélvicas, por ejemplo. Entonces, ahí ya sabemos que la calidad de la información que sube no está bien trabajada. Tendremos que trabajar ahí para poder generar cambios en este contexto. Pero cuando estamos hablando de CPM, ya no estamos hablando de la información que sube. Estamos hablando de la capacidad del sistema de generar una información que baja eficiente. ¿Ok? Es otra cosa. Entonces, hay una información que sube. Bueno, si es visceral, hay núcleo del tracto solitario. Vamos a hablar de eso en el fin de semana. Bueno, esta relación del problema musculoesquelético con el problema visceral y por qué se solapan, eso lo vamos a hablar, porque es clave. Pero una otra variable que valoramos menos, en el SNA valoramos menos porque tiene menos sentido, que es la actividad de la vía de respuesta. Y cuando hablamos de CPM, estamos hablando de verificar cómo está la modulación de la vía de respuesta. ¿Ok? Ahí estamos hablando de la CPM. Entonces, cuando hablamos de CPM y estamos modulando o verificando cómo está la capacidad de esta vía de respuesta, lo que nosotros nos estamos preguntando es, ¿y el sistema en sí mismo es capaz de reclutar sus circuitos neuronales que van a generar la inhibición endógena del dolor, que van a activar la sustancia gris periaqueductual, que van a activar la vía serotoninérgica, la vía noradrenérgica, que van a regular estas vías y van a generar la inhibición del dolor en sí misma? Ahí utilizamos el CPM. ¿Okay? Una de las pruebas que vamos a ver en el fin de semana, ahí en este workshop, ¿okay?, es, por ejemplo, el umbral de dolor a la presión. ¿Qué es el umbral de dolor a la presión? Es, por ejemplo, cuando vamos a utilizar el ergómetro de presión. Cuando utilizamos el ergómetro de presión, por ejemplo, el paciente me dice que tiene, vamos a elegir, un dolor cervical, ¿ok? Dolor cervical. Un clásico. Dolor cervical, vale. Entonces voy a elegir aquí algunos puntos. Primera hipótesis que tengo yo, el dolor cervical es solamente cervical, vale.
pregunta al paciente, ¿te duele en otros lugares y más, algo más? No, bueno, eventualmente me duele la cabeza y tal, no sé qué, pero sobre todo me duele el cuello. ¿Me puedes identificar cuándo te duele más, menos? Pues la verdad es que no tengo muy claro cuándo me duele más, menos, la verdad es que me duele. Vale, ¿qué tal el sueño? El sueño está mal, duermo 5 horas, 6 horas como mucho, ya me despierto. Y el sistema gastrointestinal, la verdad es que soy estreñido, no me da tiempo para comer la comida, entonces me la trago, pero no tengo tiempo por el trabajo, por los niños, por lo que sea, por hay componentes sistémicos. Ok, pues entonces vamos a ver cómo está el umbral de dolor de este paciente. ¿Qué hacemos con umbral de dolor? Tenemos que saber cuántos kilogramos de fuerza este paciente puede tolerar de presión. Entonces agarramos un algómetro de presión, lo vamos a hacer en el workshop, y empezamos a apretar. Vamos a elegir un músculo, si es cuello, vamos a elegir el trapecio. ¿Okay? Entonces empezamos a apretar el trapecio, apuntamos ahí y pedimos al paciente, avísame cuando esto empieza a molestar. ¿Okay? Cuando esto empiece a aparecer dolor para ti. Vale, y ahí empiezas a apretar y ves ahí 2 kilogramos. Bueno, vamos a ver la referencia de la literatura. 2 kilos para trapecio es poco. Esperaría que aguantara 3, tal vez 2,5, 3, 3,5. Vale, pero me dio 2. Voy a medir del otro lado. 2,4. Vale. Ahora déjame ver en otro lugar. Vamos a probar ahora un músculo en el antebrazo, por ejemplo. O vamos a probar ahora el tibial anterior, como hemos dicho antes. Tibial anterior, vamos a ir al tibial anterior, empiezo a apretar el tibial anterior y veo que este tibial anterior aguanta 3 kilos, 4 kilos de presión. Y ahí, a partir de ahí, me empieza a decir, uy, ahí me duele, 4 kilos. Bueno, voy ahí, mira, deja ver, 4 kilos tibial anterior, está muy bien. ¿Qué me está indicando esto? Bueno, los procesos cervicales probablemente están limitados a este punto y esto no está influyendo en la modulación de todo el cuerpo. Es la zona, ok, ya me da una idea, la cosa es un poco más restringida. Ahora imagínate lo siguiente, me da 2 kilos aquí, también me da 2 kilos en el tibial anterior, pero el paciente me dice, pero el tibial anterior no me duele. Pero ahí ya empiezo a sospechar de que si aquí tengo baja tolerancia, y abajo en el tibial anterior tengo baja tolerancia, eso ya me empieza a señalar de que a lo mejor no es un problema más local, ya es un problema más sistémico, más bien sistémico, ya es un problema más bien de la vía top-down, el sistema está con problemas para inhibir el dolor. Ahí el SMA me empieza a interesar, ahí el vago empieza a interesarme más, pues ok. Pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya empiezo a sospechar de que ahí puede haber una hipersensibilidad local, de que ahí puede haber una sensibilización periférica, de que podemos estar avanzando en dirección a una sensibilización central, porque ya le duelen más puntos más allá del local. Bueno, entonces vamos a hacer una prueba que se hace un jaleo en el consultorio cuando se hace esta prueba, porque necesitamos de agua fría, pero es fantástica la prueba cuando queremos identificar cómo está la actividad de la vía inhibitoria descendente. Entonces vamos a utilizar un cubo con agua fría, con hielo, a muy baja temperatura, y le pido al paciente que meta la mano ahí dentro y le pido al paciente que aguante ahí lo máximo que pueda. Pasa 1 minuto, pasa 2 minutos, Con 2 minutos el paciente me dice, ya me empieza a doler, pues ok, esto ya me da una métrica, me empezó a doler con 2 minutos, y saco la mano. Vale. Vuelvo a probar el trapecio. ¿Qué debería pasar en el trapecio en este momento? Cuando vuelvo a probar el trapecio ahora, ¿qué debería haber pasado en el trapecio en este momento? ¿Qué opináis? Cuando vuelvo a probar el trapecio, cuando vuelvo a probar el tibial anterior, ¿qué debería pasar ahora en el trapecio cuando yo le vuelvo a probar? ¿Alguna idea? ¿O ninguna idea? Debería doler menos.
¿Por qué debería doler menos? ¿Te acuerdas? El dolor inhibe al dolor. Meto la mano en el agua fría, me empieza a doler eso, vuelvo a probar aquí, aguanto más, me duele menos, más tolerancia a la presión. Ok, entonces vengo aquí, vuelvo a medir. Si vuelvo a medir y veo que mejora, ¿qué significa eso? El circuito, la respuesta que baja, funciona. La respuesta que baja funciona. Entonces, si la respuesta que baja funciona, voy a dedicarme más a arreglar otros procesos periféricos que puedan estar generando sensibilización basal en esta zona. Esto para nosotros que estudiamos SMA es un T1. Voy a dedicarme más a buscar qué es lo que puede estar afectando mi T1, mi estado basal, para estar sensibilizando esta zona, porque ya sé que de arriba hacia abajo esta respuesta funciona. Esta respuesta que funciona suele estar asociada a niveles de actividad del vago, en este caso la RMSSD, suele estar asociada a niveles de actividad del vago más elevadas. Cuando el vago está muy bajito, la RMSSD es muy bajita, esto suele coincidir con pacientes que tienen problemas para activar esta vía. Y ahí en el domingo vamos a empezar a hacer estas relaciones más directamente dirigidas al dolor. ¿Vale? Esto es una prueba clave para hacerlo en consulta. ¿Okay? Esto nos está señalando que el circuito está íntegro, el sistema funciona como debería funcionar, tengo que influir más en la periferia para modular el centro, o me puede estar señalando que el problema no está en la periferia, el problema sí está en el centro. Y si el problema está en el centro, tengo que utilizar estrategias que modulen más la vía top-down y menos estrategias que modulen la vía bottom-up. ¿Ok? Por ejemplo, Luis, ¿me puedes decir una estrategia de modulación del vago, por ejemplo? Estamos hablando de esto, ¿no? ¿Me puedes decir una estrategia de modulación del vago que produzca un cambio en la vía top-down? Puedo decirte una estrategia de activación del vago que trabaja más la vía top-down, electroestimulación del vago en la oreja. Es una estrategia del vago que suele trabajar desde una vía top-down. Fíjate qué interesante. ¿Es lo mismo que trabajar el vago desde el sistema intestinal? Pues obvio que no. ¿Es lo mismo que trabajar el vago desde el sistema torácico? Pues obvio que no. Obvio que no. Son mecanismos diferentes, son vías diferentes. Entonces ahí podríamos estar trabajando estrategias top-down en este contexto. Obvio. Entonces es un elemento que ya tiene incluso algo de evidencia que nos ayuda. Nos ayuda en la mejora de la actividad del circuito serotoninérgico, del circuito noradrenérgico espinal, de la activación de los circuitos inhibitores descendentes. Ok, entonces va a funcionar diferente que la respiración, por ejemplo. Va a funcionar diferente que la respiración. Funciona más de una vía top-down. Y la respiración me podría valer también. Obvio que la respiración podría valer en otro contexto. ¿Cuál es el otro contexto? Cuando la periferia influye más en esta modulación del centro. Ok. Y fijaros qué interesante. Cuando hablamos de pacientes con dolor crónico, una de las cosas que cambia es justo esta respuesta a la respiración. Esta respuesta a la respiración debería ser otra cosa que deberíamos probar. ¿Por qué debería ser otra cosa que deberíamos probar? Porque también podríamos estar probando esta modulación descendente cuando utilizamos esta ruta, que es la ruta barorreflejo, que es la ruta de la respiración, que debería pasar después de la respiración. Lo que debería pasar después de la respiración es una mejora de la tolerancia. Debería tolerar más presión. Pero estoy trabajando ahí la vía top-down. No, yo estoy utilizando un circuito bottom-up. Estoy utilizando el circuito barorreflejo para activar el tronco encefálico, activando el tronco encefálico, modulando mejor esta respuesta descendente. ¿Okay? Esto también está evidenciado. Pero ¿qué pasa en estos pacientes con dolor crónico? En general este circuito funciona mal. ¿Y qué prueba podríamos utilizar desde el SMA para estos pacientes entonces?
Bueno, si ya eres alumno de SNA, sabes que una prueba que podríamos utilizar para estos pacientes es una prueba sentado, una prueba tumbado y mirar los valores coherentes para saber si ese circuito se está adaptando en la dirección correcta. Si estás en el SNA avanzado 2, que son pocos, pero si estás en el SNA avanzado 2 y ya has visto la clase de respiración, sabrías que mirando el peak frequency, LF, ya tendríamos ahí un otro punto para entender esta modulación del dolor desde el circuito barorreflejo, ¿no? ¿Cómo llamaríamos esto, Luis? Cuando hablamos de inhibición barorrefleja, esto está en la literatura científica, no está en la literatura científica, te lo has inventado tú, ¿de dónde sacaste estas cosas? Hay suficientes evidencias ya documentadas en la literatura de que la actividad cardíaca, la actividad vascular, influye directamente en la modulación del dolor, ¿vale? Que hay suficientes evidencias en la literatura. Lo que pasa es que cuando recibimos estos pacientes en consulta, hacemos pruebas de movimiento, hacemos pruebas de movilidad, hacemos pruebas faciales, hacemos pruebas musculares, pero pruebas de modulación no lo hacemos. Bueno, la mayoría de nosotros no hace pruebas de modulación. ¿Y por qué no hacemos pruebas de modulación? No lo sé, por qué no hacemos pruebas de modulación. Yo hago pruebas de modulación, ¿no? Si quieres buscar por un nombre más específico, se llama Baroreceptive Pain Inhibition. Inhibición barorrefleja del dolor. Baroreceptive Pain Inhibition. Entonces, todo esto vamos a entender en el domingo cómo puede integrar estas pruebas en la evaluación del paciente con dolor crónico desde una perspectiva del SNA. Teniendo en cuenta no solamente el SNA, pero también toda la modulación del dolor musculoesquelético, de su solapamiento con el dolor visceral, entender el tema de las aferencias, de la respuesta modulatoria del dolor, de las vías serotoninérgicas, noradrenérgicas y todo eso, y cómo eso se refleja en el SNA de mi paciente, ¿vale? Y a partir de ahí yo puedo elegir mejores estrategias para este paciente. Un paciente que sufre con, por ejemplo, imaginaos, Luis, yo trabajo en un gimnasio. ¿Cómo podría valorar esto en un gimnasio? Pues lo mismo. Es decir, le mides. Ok. Después de medir, ponle en una cinta, ahí, 10 minutos, 15 minutos para hacer esfuerzo. O por 10 minutos, 15 minutos, ponle a hacer una actividad física de moderada intensidad o de moderada intensa. Ok. Y luego vuelves a medir. ¿Qué estoy probando ahí? Estoy probando la influencia de la actividad física sobre la modulación del dolor. ¿Qué debería pasar después de la actividad física? Debería tolerar más esta presión. Y si la tolero menos, pues a lo mejor la actividad física no es el mejor gatillo. A lo mejor la actividad física no es la mejor corrección de ruta. ¿Me va siguiendo, sí o no? ¿Me va siguiendo, sí o no? Una ablación puede ser factor para la cronificación del dolor. Puede ser un factor predisponente, sí. Puede ser un factor predisponente, sí. Salud neuropostural. Puede ser, sí. No sé si este curso es para personas que tienen mucha formación. Yo tampoco. Por ahí en el domingo vamos a explicar todo. ¿Vale? Salud neuropostural. Yo no puedo ver tu foto aquí. No es culpa tuya. Son mis gafas, que yo ya necesito de lunetas. Pero yo estoy seguro que sé quién eres. Por el nombre del perfil no, pero por el nombre ya no guardo nada. Pero dime tu nombre, que estoy seguro que sé quién eres. Que ya no veo nada. Yo tengo que cambiar las gafas, Rubí. Yo no sé si es para personas que tengan mucha formación. ¡Ah, Montse! Ahora sí. Es que no veo. La fotito es pequeñita. No, a ver. Montse. Sí, puede ser. La ablación puede ser, así como cirugías de vesícula. Puede ser cirugías de hígado, cirugías abdominales, cirugías torácicas. Puede ser, sí puede ser. No es normal que sea, pero puede ser, sí. Bien, entonces en el domingo es para personas que tengan mucha formación, es para personas que trabajen con dolor
crónico y que quieren profundizar sus conocimientos en cómo utilizar el sistema nervioso autónomo para abordar estos pacientes. ¿Okay? Como ya hemos identificado que muchos clínicos no suelen probar la modulación del dolor en sí mismo, es decir, quiero modular el dolor, modular a un sistema, todavía no tengo ni idea si este sistema es capaz de responder o no. Hemos entendido que es necesario profundizar en otra dirección, no solamente en la dirección del SNA, pero también en la dirección de entender cómo se modula el dolor, cómo hacemos pruebas de modulación del dolor y cómo puedo actuar teniendo en cuenta los resultados de las pruebas, ¿no? Ese es un curso mucho más específico para el tema dolor crónico. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este domingo y relacionar eso con lo que es nuestra pauta base, que es el sistema nervioso autónomo, incluso para entender cuándo sí el sistema autónomo me interesa y cuándo no me interesa el sistema autónomo, porque no tiene ningún sentido en algunos contextos. El contexto es del rey, ya lo sabéis, pero cuando no tiene sentido, no tiene sentido. Y no tiene sentido valorar todo en todos, porque no es así que funciona. Imagínate si vamos a prescribir la misma medicación para todos que tengan síntomas semejantes, no es así. Tere dijo, creo que precisamente las personas con más formación pueden sacar más partido porque entenderán mejor y tendrán buenas preguntas que plantear. Cuando el dolor es no durante el ejercicio, sino al reposo, las medidas se hacen al tiempo después. Eso es Diana. Ese es un problema de T3, es un problema de modulación post. Suele pasar con pacientes que sufren con fibromialgia, por ejemplo, que es uno de los puntos que vamos a trabajar en el domingo, que estos pacientes, cuando les vamos a valorar, no solamente tienen modificación en los comportamientos de dolor, pero también tienen modificación de las respuestas homeostáticas a diferentes tipos de actividades. Y ahí es donde tenemos que detener nuestra mirada, porque ahí crecemos mucho en este contexto y somos capaces de aplicar herramientas más dirigidas a lo que de verdad importa para esta persona. Hola Lili. Vale, entonces en el domingo vamos a ver todo esto. Estas herramientas que utilizamos en nuestros factores psicológicos, para estos factores psicológicos, ¿okay? Que son cuestionarios. Vamos a ver otros factores predictores para la planificación del dolor. Vamos a ver cómo el dolor musculoesquelético se produce, dónde se modula, cómo el dolor visceral se produce, dónde se modula, cómo se solapa uno con el otro, cuáles serían las pruebas clínicas más recomendadas para estos pacientes que no son pacientes convencionales, no son pacientes comunes y corrientes, son los pacientes que responden mal a las terapias convencionales. Esto es lo nuestro, ¿no? Nuestras cebritas para poder practicar nuestra mirada del águila, ampliar la mirada. Es para cualquier profesional de la salud que trabaje con dolor. De hecho, cualquier profesional de la salud que trabaje con dolor debería entender eso, ¿vale? Y cuando empezamos ahí, cuando en el público correcto, con los pacientes correctos, con la indicación, con la recomendación correcta del mejor abordaje del sistema autónomo, ahí somos mucho más eficientes y mucho más capaces de generar cambios importantes no solo en su calidad de vida, pero en su capacidad de gestionar su metabolismo, su cuerpo, su organismo y modular su dolor. ¿Vale? Luis, muchos de mis pacientes presentan incremento del dolor relacionado con hiperactividad mental. Fue lo que hemos hablado al principio. Y la respiración ha mejorado el cuadro y encontré de causa la hipoglucemia. Imagino que sea la hipoglucemia, que puede ser una respuesta. Maestro, en mis 24 años de masajista y nutróloga, por primera vez me pidieron cita para un paciente con cáncer. A un mes de su última cirugía le recomienda el internista terapia de rehabilitación. ¡Qué bueno! Le vas a ayudar mucho. Si le arreglas la dieta ahí, le vas a ayudar muchísimo. Para el domingo, ¿qué módulo es importante haber leído y para cuándo toca tener la banda? La banda, cuanto antes, mejor será la velocidad, mayor será la velocidad con la cual podemos incorporar los conocimientos. No hace falta tener la banda para el domingo, yo les voy a enseñar para que podáis aplicar cuando la tengáis. Y todo lo que vamos a ver en el domingo como es independiente de la formación, es un plus. Es otra cosa que está relacionada a la formación. En la formación vemos mucho SNA, en el domingo vamos a ver el dolor como línea principal y luego como esto se modula a través del SNA, que observo las respuestas ahí, cómo puedo actuar.
¿vale? Es para alumnos y no alumnos, por eso no hace falta leer nada antes, ¿vale? Tengo un paciente con mucho dolor de hombro, se ha roto el tendón principal del manguito, pero todo tiene que ver con todo. Le operaron la columna y no caminó más. Ahí es cuando empiezan a sumar síntomas. Ahí en general el autónomo está. Casi siempre se habla con pacientes con poca tolerancia al dolor. El razonamiento contrario sería aplicar a los pacientes con alta tolerancia al dolor. A la alta tolerancia al dolor no llega a ser un problema. En algunos casos es incluso disfuncional, ¿vale? La clase de domingo será a las 10 horas. Si tenéis dudas, este taller de domingo es un taller para profesionales. Son herramientas para profesionales. Entonces, es muy dirigido. Es diferente de las clases de la anatomía clínica del nervio vago. Es un taller. Entonces, tiene que ser aterrizado. Entonces, vamos a hablar un poco de la teoría, pero mucho de las pruebas clínicas que yo recomiendo, de cómo haces tu árbol de decisiones teniendo en cuenta los resultados que vas encontrando, ¿vale? La clase del domingo será a las 10 horas de Madrid, de las 10 a las 2 de Madrid, ¿okay? Son 4 horas más o menos, y se queda disponible por un mes para que podáis verla después, ¿ok? No es necesario que traigáis nada, les voy a enseñar todo por vídeos, por imágenes o aquí en vivo, y les voy a enseñar el árbol de decisión y cuándo hacer, cuándo no hacer, qué interpretar y todo eso. Seguramente les va a valer mucho, ¿vale? Y ahí vamos a conectar el diseñar con el dolor, no en cualquier situación, pero en situaciones clínicas dirigidas, observables y de la mano de la neurociencia más moderna, que es lo nuestro, ¿vale? ¿Os parece bien? Como último reto del año, ¿no? Ruby me dijo: y ahora descansamos, que ya hemos terminado el último lanzamiento del año, fue este último grupo que ingresó en el SNA integrativo, este último grupo de profesionales. Yo le dije, pero la verdad es que tengo mucho material aquí preparado, ya habéis visto, ¿no? Ya les enseñé el vídeo, mira, me compré eso, me llegó ayer, The Head and Neck, y está precioso, ya veo que lo vamos a utilizar mucho. Es de unos fisios fantásticos, que yo sigo desde hace mucho tiempo, que tienen un razonamiento increíble, y encontré aquí unas cosas muy curiosas que parecen muy curiosas para las personas que no están acostumbradas a trabajar con el SNA, nosotros menos. Pues fijaros, pruebas de ojo para los problemas cervicales. No solamente esta, había una otra foto aquí que estaba preciosa, que le enseñé a Nacho esta semana. Fijaros, el tema de las conexiones de la ínsula, de la amígdala, los cambios en el comportamiento motor cuando hay dolor cervical crónico. Y nosotros correlacionamos todo esto, obviamente, además de los cambios posturales y todo esto, lo correlacionamos con la actividad autonómica, las pruebas de sensibilidad en la cara, y fijaros, ejercicios de lengua. Nos cuadra perfecto. Acaba de salir este libro de Head and Neck, es de Jeremy Lewis, editado por Roger Carey, Barbara Cagney, y aquí escribió James Elliott. Es uno de los referentes que yo sigo, que más me enseñó. Y eso que me enseñó hace 2009, 16 años. Okay, sí, muy actuales sus conocimientos. ¿Vale? Muy bien. Si tenéis dudas, podéis escribir aquí abajo workshop. Yo le dije a Rubí, no podías haber elegido una palabra más fácil. Mellizos, gemelos, la I y Louis. La I y Louis es más complicado, ¿no? Que tiene que salir la I con la tilde, la is, ¿no? Pero workshop, está muy bien. Workshop cuesta un poco. Nos vemos en el domingo, a las 10 horas de la mañana, de Madrid, ¿vale? Y luego podéis volver, luego el vídeo va a YouTube, podéis volver el vídeo para
Y ahí le dais ahí pausa, y ahí veis el libro, los autores, para que podáis buscarlo, ¿vale? Salió hace poco. No hay versión en español todavía, está en inglés, pero tal vez os vaya a gustar. No os recomiendo porque no lo he leído todavía, ¿vale? Nos vemos en el domingo. Si tenéis duda, escribe aquí abajo workshop y nos vemos ahí. Es para profesionales, ¿vale? Y les hablo de todo el corazón. Si eres paciente y te metes ahí, no vas a entender, es que no vas a entender absolutamente nada, ¿vale? Porque es un taller para profesionales. En la anatomía clínica del nervio vago sí que se entiende, porque hago un lenguaje mucho más didáctico para todos, pero ahí será un lenguaje mucho más dirigido. Serán 4 horas y de ahí arrancamos para hacer estas conexiones y aterrizar algunas cosas, ¿vale? Cuidaros mucho. Se oye Alice, ¿ves? Cuidaros mucho, nos vemos pronto. Un enorme abrazo a todos, un enorme abrazo a todas. Hacer las matemáticas ahí, ¿eh? ¿Cuándo crees que vienen los 2? Ya estamos ahí con la cuenta atrás. Cuidaros mucho, chatos. ¿Os ha gustado mi águila? Mira mi águila, mío. Gracias, Nicolás.